Violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Hoy, como amigos, vamos a continuar con nuestros temas de salud. Vamos a hablar de una lesión, Marilia, que es muy común en nuestro cuerpo. Y sobre todo en los deportistas. Así es, y que conocemos como la tendinitis. Para ello nos acompaña en la línea telefónica Verónica Liendo, médico internista reumatólogo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Bien, la escuchamos un poquito, pégase un poquito más al teléfono, doctora. ¿Cómo está todo? Bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos nuevamente. Para entrar en un poco en contexto, doctora, sobre este tema de la tendinitis, yo creo que es necesario que ubiquemos a nuestros oyentes en explicarle principalmente qué es el tendón y cuál es su función en nuestro cuerpo. Ok, el tendón es una parte de los músculos donde se inserta a nivel de hueso y permite la motilidad, la acción del músculo, porque lo fija al hueso y de esa manera se puede producir la tracción muscular, que es la que lleva al movimiento. Ok, ahora entrando ya en detalles lo que vamos a hablar nosotros hoy a lo largo del programa, que es la tendinitis. ¿Qué es la tendinitis? ¿Cuáles son los síntomas? La tendinitis es una inflamación de esta estructura que, como les dije, es importantísima para que se produzca la tracción muscular, que conlleva a que haya un cambio de posición a nivel de la articulación. La articulación está reforzada por estos tendones. La articulación es la parte más interna donde se unen los huesos, y por debajo, por fuera y por debajo o por arriba de esa articulación vamos a encontrar la inserción del tendón. El tendón se puede inflamar la estructura misma, que está formada por una cantidad de fibras, o se puede inflamar el sitio en donde esa estructura se inserta en el hueso. En este caso se denominan entesitis. Cuando se inflama el tendón, entonces en el momento en que uno va a realizar el movimiento que corresponde a ese músculo, entonces hay limitación, hay dolor e incluso puede haber inflamación en el sitio que rodea al tendón. Claro, doctora, lo normal es que no se inflame el tendón. Eso es lo normal. ¿Qué cosas hacemos irregulares que nos llevan a presentar este tipo de patología? ¿Cuáles son las causas principales? Lo más frecuente es que uno realice movimientos repetitivos en esa área por encima de la capacidad del tendón. Por ejemplo, si uno no está acostumbrado a realizar ciertos movimientos y lo asume de manera repentina o lo asume de manera repetitiva sin que haya un entrenamiento previo de esa área, entonces se produce la lesión. Lo que quiero decir es que ejercicios por encima de lo que uno está acostumbrado, sin que se haya un entrenamiento progresivo, genera la lesión del tendón. Entonces esto es muy común, disculpa Marilia, muy común en las personas que un buen día deciden por razones de peso ir a un gimnasio, ¿verdad? Quizás en el gimnasio reciben, no creo que sea en el caso del gimnasio. Yo te iba a decir en la casa. En la casa, es correcto, es en la casa. Ponen un video en YouTube y empiezan a hacer ejercicio y no hacen un calentamiento previo. Es correcto. Es así. O que deciden realizar ciertas actividades cotidianas a las que no están acostumbrados. Esas son las lesiones más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa o los
los caballeros de la casa que deciden hacer reparaciones o cargar ciertos pesos a los que no están acostumbrados, hay un desentrenamiento tanto de los músculos como de los tendones que conlleva a que al someterlos a esa sobrecarga pueda haber una lesión. Claro. ¿Y qué papel juega la edad, doctora, en este tipo de situaciones? Con la edad existe un envejecimiento de esas estructuras que está asociado a ciertos cambios a nivel celular que hace que se acumulen sustancias que son dañinas, y en eso es el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, lo que llamamos radicales libres, envejecen las células en sí. Estos tejidos son tejidos que están en constante reparación. Se producen microtraumas con microlesiones a nivel de los tejidos blandos, en este caso del tendón, pero el tejido mismo está en la capacidad de regenerar esos cambios. Cuando uno envejece, esa capacidad del tejido de regenerarse, más la acumulación de esta serie de sustancias tóxicas, productos del envejecimiento, como los radicales libres, hacen que la capacidad de regeneración y de reparación de estos tejidos no sea la misma, y por tanto están expuestos a lesiones con mayor frecuencia. Claro, es importante esto entonces con las personas mayores estar eso pendientes. Eso te iba a decir, estas personas mayores, que por sus circunstancias la mayoría están ya están jubilados, están en su casa y se ponen a reparar cualquier cosa que ven. Claro, porque se sienten inútiles y necesitan hacer pero tienen que hacerlo con prudencia, ¿no, doctora? Es así, con prudencia, y bueno, y si uno debe conocer cuáles son sus limitaciones, ¿no? Entonces, yo se lo digo mucho, por ejemplo, es muy frecuente que las señoras ya mayores quieren seguir montándose en escaleras o someterse a situaciones que pueden ser de riesgo de caída. En este caso, es muy importante que conozcan que uno debe evitar esas situaciones en donde hay un riesgo de lesión. Claro. Doctora, ¿y en qué tendones del cuerpo se produce la tendonitis? Los más frecuentes. Bueno, realmente los tendones están en todo el organismo. Sin embargo, hay ciertas características de algunas articulaciones que las hacen más susceptibles a las alteraciones. Entre estas, bueno, muy conocido, la tendinitis del manguito rotador en los hombros, y esta tiene la característica especial de que esta es una articulación que tiene un amplísimo rango de movimiento. Claro. Los movimientos son muy amplios y la articulación está como muy dependiente de los tendones, porque el área ósea donde la cabeza del fémur, que es una de las partes de esa articulación, se articula, es casi totalmente resguardada por tendones. Entonces es muy frecuente la lesión allí. También es frecuente la lesión a nivel del tobillo, y por las mismas circunstancias, ¿no? Que el tobillo, por ser una articulación que interviene en la marcha y en todos los movimientos de los miembros inferiores, él también está rodeado de la llamamos mordaza anatómica, que es un conjunto de tejidos blandos que lo mantiene en su sitio. Entonces, allí es otro sitio en donde es muy frecuente por los esguinces que haya lesiones de ligamentos y de tendones. Claro, ahí influye, digo yo, doctora, cuando practicamos un deporte y no estamos preparados. Quizás esto es un poco igual a los gimnasios, ¿no? Empezamos, estas personas que practican fútbol, lo que llaman caimaneras, sí, claro. Ese tipo de cuestión. Y también el caminar excesivamente no teniendo unos zapatos adecuados, eso también influye en las lesiones que podamos presentar a nivel de tendón en las rodillas, doctora. Sí, en las rodillas, sí, cómo no. Sobre todo en las rodillas vamos a ver que existen tendinitis de lo que llamamos ligamentos colaterales, que son muy susceptibles a los movimientos de torsión, que son esos movimientos que uno realiza que son como anormales, que el organismo tiene que tratar de corregirlos para que no te caigas. Entonces allí son frecuentes también en las rodillas, sobre todo en ligamentos colaterales, que haya lesiones y se produzcan tendinitis. Que como hablamos al principio, su característica fundamental es que se produce dolor en el movimiento que realiza este tendón, o sea, el músculo que va a traccionar para realizar ese movimiento. En ese momento se produce el dolor,
y también se va a producir la limitación funcional por el dolor. Claro, y eso puede ocurrir de repente, estamos caminando y se manifiesta eso, porque no necesariamente se va a manifestar en el momento que estamos haciendo esta actividad deportiva, puede manifestarse... O una caída o posteriormente, digamos en horas. Sí, la cuestión es que como esa articulación no va a entrar en reposo, porque uno se lesiona, oye, se agarre ahí y dice, no, ya se me pasó eso es gracias a que el organismo tiene unos mecanismos que permiten liberar analgésicos en el momento en que hay una lesión. Por ejemplo, si tú te das un golpe con una mesa, en el momento te va a doler muchísimo, pero inmediatamente vas a sentir un alivio espontáneo, ¿no? Esto se produce porque se liberan una serie de sustancias que son opioides endógenos, son analgésicos endógenos que produce el mismo organismo. Entonces la gente usualmente dice, no, ya se me pasó y sigue realizando las actividades que venía haciendo. Claro. Ahí viene el problema, porque la lesión no se puede reparar si uno no guarda por lo menos, existen 3 conductas básicas. Doctora, yo le voy a pedir, disculpe que le interrumpa, yo le voy a pedir que nos deje esa incógnita de esas 3 conductas básicas para luego de la pausa. Amigos, estamos conversando con la doctora Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo, sobre la tendinitis, toda esta situación que nos puede afectar en nuestro cuerpo. Doctora, entonces la invitamos a que quede ahí en la línea telefónica, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más de este tema. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la tendinitis. Para ello nos acompaña vía telefónica Verónica Liendo, médico internista reumatólogo. En la parte anterior nos comentaba que a veces nos damos un golpe y lo solemos dejar pasar, ¿no? Te das un golpe, te duele y dices, bueno, ya pasó, y resulta que ahí vienen las causas peores que nos puede ocasionar esta tendinitis. Y lo interesante que comenta la doctora, ¿no? Que el mismo cuerpo produce esos analgésicos naturales que te hacen aliviar el dolor al momento. Es un dato pero después se puede inflamar el tendón, y ella nos explicaba... Y que no sé si es tan conveniente o no, ¿no? Exacto, pero ella nos explicaba que existen 3 conductas básicas que nos pueden llevar a la tendinitis. ¿Es así, doctora? O explíquenos usted mejor qué nos iba a decir. Bueno, muy bien lo que señalaban ustedes, de que es muy importante que se haga el diagnóstico y se inicie un tratamiento oportuno, ¿no? Sobre todo muy frecuente en los jovencitos que juegan fútbol,
que tienen una lesión, pero bueno, ellos son unos pavos. No pueden Claro. Yo aguanto el dolor. Exactamente. Y lo peor es que siguen realizando la actividad que venían realizando antes de que sintieran la molestia en el tendón, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es no engañarse. Si durante una actividad sienten un dolor y una limitación, pues hubo una lesión allí. Entonces, la severidad de la lesión va a depender de lo que va a suceder después. Entonces, es muy importante que como conducta básica uno guarde reposo inmediatamente del sitio afectado, se coloque hielo. Ahí el hielo es muy importante porque va a ayudar a que no se liberen esa serie de sustancias inflamatorias que contribuyen no solamente a los síntomas, sino a empeorar la lesión. Y lo otro es que se inicie un tratamiento con antiinflamatorio. Entonces, esas son las tres conductas básicas. Pero esas tres conductas, o en todo caso, ese tratamiento tiene que ser con una persona experta en la materia. Claro, pero es como los primeros auxilios, ¿no? El primer auxilio es que uno deje de realizar la actividad que venía realizando, que se ponga hielo y que se tome un analgésico. Claro. Ok. Doctora, estas lecciones, me surge aquí la interrogante porque usted dice, puede ser que tengamos una caída o estos muchachos que juegan fútbol, esta lesión sale inmediatamente, es una tendonitis, o puede pasar unos días y yo nada más sienta un leve dolor, sentemos un leve dolor allí y es que viene esta inflamación. Claro, la lesión va a progresar y dependiendo de la magnitud va a haber también este tipo de progresión. No es lo mismo que uno se le rompan unas fibras del tendón a que se le rompa el tendón propiamente dicho, ¿no? Entonces, de eso va a depender la alimentación que va a surgir posterior. Una lesión importante del tendón va a traer una gran limitación funcional y síntomas importantes desde el inicio. Pero cuando las lesiones son menores, entonces lo que vamos a tener es un dolor leve que se va a aliviar a minutos después de que se produzca y puede haber un pequeño aumento de volumen y limitación, ¿no? Pero la conducta inmediata, los primeros auxilios nos pueden ayudar a limitar la lesión. Si la lesión, si uno se mantiene haciendo lo que venía haciendo y no le para mucho a lo que le está pasando, entonces en ese momento sí puede haber una lesión mayor. Entonces es muy importante que uno frene la actividad que está realizando, haga las medidas que señalamos y que si persiste la lesión, si persiste el dolor, la limitación funcional o progresa a lo largo de los días, acuda a un médico especialista. Y allí, doctora, ¿es prudente o no, o es necesario, dependiendo del grado del que sea aguda la tendinitis que tenga la persona, de inmovilizar la zona afectada? Sí, lo prudente es que uno disminuya la actividad que está realizando y que tenga la precaución en días futuros de no realizar actividades importantes con esta estructura. Claro, pero ¿qué pasa si esa actividad que estoy realizando es natural del tipo de trabajo que realizo? Eso, evidentemente, me van a mandar a un reposo. Claro, por ejemplo, nosotros que trabajamos con computadora, una tendinitis en la muñeca, ¿cómo haces para seguir con las actividades? Sí, claro, hay que suspenderlo y acudir al especialista lo más pronto posible, porque, por ejemplo, una tendinitis en la mano o en la muñeca necesita primero determinar qué la ocasionó, ¿entiendes? Si es por repetición de un movimiento o una posición determinada, o si es que está desarrollándose una enfermedad inflamatoria. Porque hasta ahora hemos hablado las causas traumáticas que producen las lesiones, pero las tendinitis son producidas también por enfermedades sistémicas. Entonces, dentro de esas enfermedades sistémicas, la más frecuente es la artritis. Existen muchos tipos de artritis y en esas artritis hay inflamación no solamente del tendón, sino de la estructura que envuelve al tendón, que se llama vaina tendinosa. Es como una vainita. El tendón es lo de adentro y lo de afuera es la vaina tendinosa. Claro. Entonces, ella se inflama con procesos tipo artritis, sobre todo las artritis, y las artritis pueden ser inflamatorias debidas a artritis reumatoidea, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, o pueden ser debidas a enfermedades metabólicas, por ejemplo, la gota, por decirte algunas.
Claro. Hay que hacer como una especie de descarte cuando vas al especialista. Es importante sobre todo eso, porque por ejemplo, lesión. Exacto. Por ejemplo, el caso que tomaste tú, Marilia, de nosotros, que usamos constantemente, estamos escribiendo, estamos usando los dedos, sería entre comillas normal que nos apareciera este tipo de tendinitis, pero ese tipo de manifestaciones en nuestras manos. Una inflamación del tendón. Pero quizás. Una persona que no hace ese tipo de actividad, que usa poco sus manos, ya las alarmas serían hacia otro tipo de enfermedad. Es así. Y bueno, aquí es importante resaltar que este tipo de inflamaciones que producen tendinitis generalmente aparecen con mayor frecuencia durante la noche. Hay una limitación funcional importante a primera hora de la mañana, no hay el antecedente traumático. Entonces, estos son elementos que nos ayudan a dilucidar de qué tipo de patología estamos hablando. Así es, doctor, y ya con el tratamiento, la persona que es diagnosticada con una tendinitis, bien sea por una causa traumática o sistémica, ¿cómo es el tratamiento y cuánto puede durar para que la persona pueda recuperarse? El tratamiento varía de acuerdo a la causa. Si la causa es traumática, pues hay que evaluar, utilizamos métodos diagnósticos. Dentro de los métodos diagnósticos, dependiendo del sitio donde está localizado, actualmente tenemos una herramienta que es muy importante y que estamos desarrollando, que es el eco. A través de un ecosonograma uno puede determinar si hay rupturas ligamentarias y de qué magnitud son. Es un examen que es muy útil porque se hace en el momento y permite que el individuo es dinámico, pues pueda mover el sitio afectado y uno ver si ahí está la lesión en vivo, en el momento, ¿no? Una vez que se hace el diagnóstico, si es traumático, qué tipo de lesión, si el tendón está calcificado, si hay ruptura o si hay rupturas parciales, si son nada más pequeñas fibras las que están rotas. De acuerdo a eso, uno asume la conducta terapéutica. Claro. La conducta terapéutica pasa por la inmovilización. Pueden realizarse tratamientos locales, entre esos tratamientos están las infiltraciones. Esas infiltraciones se hacen con esteroides especiales para estas estructuras. Es muy importante que lo haga una persona, un médico, que esté entrenado en ese tipo de procedimientos, ¿no? Claro. Igualmente se utilizan medicamentos por vía oral. Si es traumático, se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, tomando en cuenta que no deben utilizarse, ya que estos fármacos asociados a ciertos riesgos, sobre todo de tipo gastrointestinal, tipo gastritis, puede producir úlceras. Y por otra parte, en aquellos pacientes con alto riesgo, por ejemplo, pacientes que son cardiópatas, hipertensos, estas drogas están asociadas también a un aumento de la tensión arterial, de la retención de líquidos y de sal en el organismo, lo cual las limita la tensión arterial. Claro. O sea, que es un diagnóstico amplio de saber lo que tiene la persona. ¿Y cuándo hablamos de cirugía, doctora? Bueno, la cirugía depende del daño del tendón, ¿no? Cuando el tendón hay ruptura, pues esa es una indicación quirúrgica. Y eso en el tiempo, ¿cuánto es la recuperación de una persona que tenga por necesidad que ser intervenida a nivel quirúrgico? Eso depende del tipo de cirugía, el sitio donde esté el daño, la edad del paciente, la actividad que realiza el paciente. Todos esos factores influyen en el tiempo de recuperación. Pero sí se recupera la persona. Claro. Sí se recupera, que creo que es el mensaje que debemos dar a nuestros amigos, la parte de prevención, la parte de tratamiento. Que sí existe el tratamiento y que debe ser atendido a tiempo, no dejar pasar estas lesiones. Hacer un diagnóstico preciso, sí. Esto involucra también, por supuesto, un proceso de rehabilitación. El tratamiento no solamente es médico y quirúrgico, sino que está asociado a una rehabilitación de la estructura que está afectada. Así es, bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro espacio, sus redes sociales, punto de contacto. Gracias, me pueden contactar a través de @siendoreuma o a través de la clínica Félix Guadas en el 9030-231.
Así es, bueno, agradecidos con la doctora Verónica Liendo, médico internista reumatólogo. Hoy nos dio una amplia cátedra sobre la tendinitis y yo creo que nos quedamos con el mensaje, Jackson y amigos, de cuidarnos, de no hacer ejercicios improvisados, sino con especialistas sobre el tema para no provocar estas lesiones. Así es. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que nos pueden seguir y seguir interactuando también con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional